Hare Krishna. Saludos a todos. Buenas tardes. Feliz domingo. Estamos aquí disponiéndonos para leer algo acerca de la vida de Prabhupada. Tengo que decir que los domingos en la tarde, me gustan los domingos en la tarde por dicha actividad. Y personalmente es algo que siempre he disfrutado, siempre ha sido nutritivo para mí. El leer y conocer acerca de la vida de grandes personalidades en general. Es algo que, como digo, a mí me sirve, me nutre, me agrada, me entretiene, me hace feliz, me inspira, me da entusiasmo el conocer la vida de grandes personas, grandes personalidades. Y es algo que en todas las recomendaciones dentro del Bhakti, cuando se recomiendan ciertos principios por observar, uno de los principios que se recomienda para nosotros es siempre buscar la compañía de grandes personalidades. Por un lado la compañía y por otro lado buscar saber, escuchar acerca de no solamente de Krishna, sino de grandes personalidades. Y en este caso, escuchar hablar acerca de Prabhupada. Les aseguro que los incidentes que leeremos hoy, tengo 1, 2, 3, 4 libros distintos hoy. Este será y de hecho la fotografía que pusimos es esta misma fotografía. Srila Prabhupada en Venezuela. Leeremos algo de cuando Prabhupada estuvo en Venezuela. De 2 ocasiones nada más cuando él estuvo. En 2 ocasiones en México y en 1 ocasión en Venezuela. Más nada en ningún otro país de Latinoamérica. Y les aseguro que está interesante lo que encontraremos hoy. Este libro también habíamos leído alguna vez de él, Sin Miedo. También, sí, yo estoy seguro que alguna vez leímos un incidente de aquí. Bueno, ayer compartimos algo de este mismo libro, de Malati sirviendo el almuerzo para Prabhupada. Prabhupada diciendo que él daría la vida por ella. Recuerden, no sé si todos lo leyeron. Luego leeremos algo de este otro libro, regando la semilla. Bueno, ustedes lo leen al revés, ¿no? Watering the Seed. También escrito, todos estos escritos por discípulos de Prabhupada, personas que estuvieron con él. Y leeremos algo de este otro también, que es una biografía de él. Srila Prabhupada, un mensajero del Señor Supremo. Así que, como digo, es no solamente dentro de las actividades espirituales, en general siempre es importante y es una buena fuente de inspiración el conocer la vida de grandes personalidades. Sin miedo, Gabriel. Sin miedo. Siempre es importante conocer la vida de grandes personalidades y en este caso para quienes están envueltos, iba a decir enredados, aunque también quienes están o estamos envueltos en el tema devocional, en el tema de cultivar una vida espiritual, es vital conocer la vida de ellos, de estas grandes personalidades. Así que vamos a adentrarnos. Primero leeré algo de Srila Prabhupada en Venezuela. Y bueno, como último punto de la introducción, es que habíamos dicho hace algunas semanas como esta personalidad de Prabhupada, sin duda que marcaba la vida de algunas personas quienes se acercaban a él. Y sin duda que fue una fortuna para muchos de ellos, lo describen como tal, como una gran fortuna haber convivido con él. Sin embargo, para nosotros también es una fortuna gigante y muy grande el poder tener registrada y documentados muchos aspectos de su vida e incidentes de su vida en forma de estos libros, cosa que en 1975, que es lo que vamos a leer de Prabhupada en Venezuela, en 1975 no había información de todos estos libros que yo les mostré ahora. No tenías información de qué era lo que Prabhupada hacía
al otro lado del planeta. Sin embargo, ahora podemos recoger todos esos incidentes y observarlos, escucharlos, sentirlos también, y eso es una gran fortuna. Así que 19 de febrero del 75. ¿A dónde van tan rápido? Es el título de esta sección. Srila Prabhupada salió a caminar a las 6 de la mañana, tal como lo hacía diariamente. Fue con algunos de sus discípulos al Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. Pienso que algunos de ustedes conocerán este lugar. Antes de llegar, se obtuvieron los permisos para poder realizar sus acostumbradas caminatas con un gran grupo de acompañantes, tanto en el Jardín Botánico como en el Parque del Este, un bello y espléndido parque situado en el este de la ciudad. Estos dos bellos recintos ecológicos habrían de convertirse en lugares de peregrinaje por haber sido visitados por él, su divina gracia. Pramana, quien conducía el Mercedes, tuvo la idea de ir al jardín botánico ese día. Era un lugar hermoso, con gran variedades de plantas y árboles de diferentes latitudes. Sin embargo, cuando caminaba por el sendero que lindaba con la autopista, el cual estaba protegido con una gran cerca, Srila Prabhupada se quejó del ruido. Pasó un motociclista a gran velocidad y al ver al llamativo grupo de Vaishnavas gritó: ¡Demonios! Interesante. Prabhupada siguió caminando y le preguntó a Hridayananda Maharaj. ¿Qué dijo?, preguntó Prabhupada. Hridayananda le tradujo la expresión. Después de algunos pasos, Prabhupada dijo con su humor característico: No, los demonios están del otro lado de la cerca. En relación con los automóviles que transitaban a gran velocidad, Prabhupada comentó: ¿A dónde van tan rápido? Ellos dirán que tienen asuntos importantes que atender, pero ¿cuáles son sus ocupaciones tan importantes? Simplemente conseguir algo de dinero, comprar, comer, dormir, tener sexo, sin ninguna meta espiritual, dijo Prabhupada. Luego dijo que podríamos sugerirles a esos conductores que iban en cierta dirección para cumplir sus deberes, que hagan los deberes de las otras personas que vienen en la dirección opuesta y viceversa, para que así no tengan que trasladarse hasta el otro sitio. Prabhupada dijo que esos conductores que corren velozmente en realidad se dirigen hacia las fauces de la muerte. Esta observación puede parecer algo fuerte, pero en realidad es la verdad desnuda, ya que vivir solamente para comprar, comer, dormir, reproducirse y defenderse, eso no es mejor que la vida animal, aunque los seres humanos lo hagan de una manera más refinada. Srila Prabhupada hablaba de su experiencia personal y basaba su comprensión en las escrituras. Después de caminar aproximadamente durante una hora, Srila Prabhupada regresó al templo. Allí lo esperaban los demás devotos para continuar con el programa habitual. Durante los 7 días que él estuvo en Caracas, en vez de dar las clases del Bhagavatam en la mañana, como acostumbraba a hacerlo en otros templos, decidió hablarlas por la noche. Hay una entrevista con Pramana, el conductor del Mercedes que transportaba a Prabhupada, y él dice: recuerdo que ese día, cuando llegamos del jardín botánico, mientras Prabhupada estaba bajando las escaleras para ir a su habitación, sentí algo muy particular. Creo que también fue la experiencia de todos aquellos que se acercaban a él. Quienes habían tenido su compañía jamás querían separarse de él. Y yo tuve el mismo sentimiento de nunca querer separarme de su persona, pues era como sentir que se me escapaba la vida. Al entrar en su habitación y sentarme frente a su mesa, le comuniqué ese sentimiento. Entonces él me dijo: sí, aquella persona que sigue las instrucciones del maestro espiritual vive con él. Sobre el escritorio
había unos pequeñitos cuadros enmarcados con las fotografías de todos los maestros espirituales. Contemplando la figura de Srila Bhaktivedanta Sarasvati Thakur, su maestro espiritual, Srila Prabhupada señaló que él sentía lo mismo, pero que siempre estaba con su maestro espiritual debido a que vivía siguiendo sus instrucciones. La deuda que tenemos con Srila Prabhupada por habernos entregado él la conciencia espiritual de Krishna es una deuda de amor, la cual no podremos saldar nunca. Pero en agradecimiento podemos tratar de satisfacerlo sirviendo su misión e invocando así su misericordia. Una vez, un devoto le preguntó a Prabhupada cómo podía hacer él para complacerlo, y Prabhupada respondió: tu deseo de complacerme en sí me complace. Tu deseo de complacerme en sí mismo me complace. Entrevista con, bueno, este es del libro de Bhaktisundar Maharaj, pero es una entrevista con Pramana Prabhu. Tal vez no le pasaba a todas las personas de experimentar eso con Prabhupada, pero seguramente sí a aquellos quienes se exponían y se abrían a un intercambio con él, ¿no? Había ocasiones en donde alguien iba por la calle y decía que con solo ver a este Swami me sentí tal y tal. Y había personas, por supuesto, que lo veían y no sintieron nada, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que todos aquellos quienes intentaron hacer algo por él, hacer algo para él, y abrieron su mente, abrieron su corazón para recibir la conciencia de Krishna, ellos sí se sintieron afectados en ese buen sentido por la presencia y la vida de Prabhupada. Y como aquí lo dice Pramana, era una sensación extraña de querer estar con él todo el tiempo. Y cuando no estaba con él era como si me escapaba la vida, él dice, ¿no? De alguna manera eso pasa con las grandes personalidades, ¿no? Con las personas santas, que su compañía nos beneficia, ¿no? Y nos inspira, como decíamos al inicio. Esta es una siguiente cita del libro de Giriraj Swami, Regando la semilla. Algo similar, vean. La anécdota se titula Inteligente. En octubre de 1971, mis papás vinieron a verme en Calcuta. Giriraj, que es el narrador, estaba con Prabhupada en la India, en Calcuta, y sus papás vinieron a verlo. Curioso, ¿no? Mientras Srila Prabhupada estaba hablando con algunos de sus discípulos en su habitación, mis padres entraron. Srila Prabhupada los recibió muy... ¿Cómo es esta palabra? Muy amorosamente. Muy cálidamente, esa es la palabra. Srila Prabhupada los recibió muy cálidamente. Después de escucharlo a él hablar por algún tiempo, ellos finalmente hablaron de lo que querían. Y su punto principal era, querían llevarme a casa. Querían llevarlo a él de vuelta a casa con sus papás, ¿no? Así que Srila Prabhupada dijo, bueno, no tengo problema, dijo Prabhupada, no hay ningún problema. Pregúntenle a él, pregúntenle a su hijo. Y yo dije, yo quiero quedarme aquí con Srila Prabhupada. Entonces mi papá dijo, bueno, nosotros queremos darle una herencia a Giriraj y queremos que él venga con nosotros para que firme algunos papeles. Y Prabhupada dijo, ok, sí, ustedes pueden enviar esos papeles y él puede firmarlos desde aquí. Mis papás dijeron que ellos no tenían problema con que yo me mantuviera en el movimiento, pero es que ellos temían por mi salud, temían que yo me ponga enfermo.
Así que ellos querían que yo estuviera en un lugar más cerca de la casa de ellos. Prabhupada dijo, no se preocupen, yo personalmente voy a cuidar de él. Mis papás estaban todavía un poco dudosos y aprensivos, dudosos, así que Srila Prabhupada dijo, déjenlo a él quedarse en la India por algunos meses más, y yo voy a cuidar personalmente de él. Entonces, cuando yo vuelva a América, a los Estados Unidos, en abril, entonces él podrá venir conmigo. Recordemos que esto es en octubre del 71. Y Prabhupada les dice, déjenlo a él que se quede unos meses y en abril del otro año yo puedo llevármelo con él, puedo llevármelo conmigo para Estados Unidos. Pero mándenle los papeles para que los firme aquí, dice Prabhupada. Entonces cuando regrese a América en abril puedo traerlo conmigo. Ya con mis padres un poco más tranquilos, dije, tan solo vean lo inteligente que es Prabhupada, les dije a mis papás. En el verano, cuando los países occidentales son fríos y oscuros, Srila Prabhupada se queda en la India. Cuando el invierno es oscuro y frío en los países occidentales, Prabhupada se queda en la India. Y en el verano, cuando los países occidentales son más cálidos y soleados, Srila Prabhupada va allí. Mi papá entonces ya estaba volviéndose mucho más tranquilo por la afirmación de Prabhupada. Entonces mi papá mismo dijo, sí, él es una persona inteligente, refiriéndose a Prabhupada. Y Srila Prabhupada dijo, no, su hijo es inteligente, ya que él ha entendido mi estrategia. Y mi papá dijo, no, 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 usted es inteligente más bien. Y a lo que Srila Prabhupada respondió, bueno, sí, sí, soy una persona inteligente. De otra manera, ¿cómo podría yo atraer a tantas personas inteligentes como tu hijo? Mi mamá todavía estaba un poco pensando en el estado de mi salud y, y estar tanto tiempo fuera de casa, ella empezó a llorar. Para animarla un poco, Srila Prabhupada le dio a ella un dulce de leche. Al principio mi mamá no lo quería aceptar, pero Srila Prabhupada, muy amable y gentilmente, insistió un poco más. Entonces, él le dijo a ella, estos dulces, sandesh y rasagula, están hechos de queso y son muy altos en proteína, tienen mucha proteína. Y luego dijo, Giriraj, tú deberías comer por lo menos 2 docenas de sandesh y rasagula todos los días. Entonces te vas a poner fuerte y saludable. Eso dijo Prabhupada. Así que Srila Prabhupada le aseguró a mis papás que yo voy a cuidar personalmente de él y voy a asegurarme de que tenga suficiente sandesh todos los días. No se preocupen. Todo el mundo estaba completamente complacido y satisfecho por los relacionamientos amorosos y la forma en la que Srila Prabhupada había conducido la situación. Mientras mi papá dejaba la habitación, él enfatizó y me dijo, bueno, 2 cosas puedo decir acerca de tu Prabhupada. Una es que es una persona brillantemente organizada y otra es que él realmente sabe cómo tratar con las personas. Y en el sistema de valores de mi papá, estos 2 eran unos cumplidos muy elevados. Entrevista con Giriraj Swami. Así que vemos aquí como Giriraj de primera mano, que hoy es un maestro espiritual, de primera mano lo vio a Prabhupada conduciendo este incidente y conversando con sus papás, con sus propios papás. De tal manera que al final su mismo papá, y él dice, esto era algo, un cumplido o una, ¿cómo sería? Como una felicitación, no sé cómo decir qué otra palabra es. Bueno, una buena observación que dio su papá hacia Prabhupada. Y él dijo, él mismo dice,
Estas eran cosas que él no las decía frecuentemente. Realmente su papá apreció la forma en la que Prabhupada lidió con ellos, ¿no? Y la forma en la que Prabhupada aseguró que él mismo sería a cargo de Giriraj, ¿no? Así que nuevamente vemos esa eh, afectación, como aquellas personas que entraban en contacto con él, se veían afectados, en el buen sentido, ¿no? Se veían afectados por no solamente por su diplomacia, o porque él sabía mucho, o porque él era un swami, sino porque en realidad era una persona que estaba parada en la plataforma del amor real, ¿no? Que es esa plataforma de amar a los demás como a ti mismo, amar a Dios y amar a los demás de verdad. Para nuestra fortuna, tenemos aquí una persona, un personaje que vivía esa realidad, ¿no? Y que tal vez no estuvimos allí, pero es completamente beneficioso el escuchar esas narraciones, el escuchar esas historias, y su biografía es fantástica en ese sentido, para poder percibir y poder, sí, absorber el hecho de que él no solamente hablaba y proponía una filosofía lejana, sino que realmente la vivía, y la vivía de verdad. Ayer pusimos, como digo, el incidente de la cocinera de Prabhupada, que ella misma dijo eso. No sé si ustedes lo leyeron. Que dice, cuando Prabhupada dijo que ella daría la vida por mí, pero yo también estoy dispuesta a dar la vida por ella. Y ella, Malati, dice, nunca lo había pensado, pero es que es cierto. Él todo el tiempo estaba sacrificándose por nosotros, ella dice. Así que encontramos aquí un personaje, una persona, el cual es la Prabhupada, que literalmente vivía no por estrategias diplomáticas, sino porque de verdad, de manera genuina, transmitía y emanaba ese amor, ¿no? Continuamos con... Sí, de este libro, Sin Miedo. Vislumbre de Srila Prabhupada. Este incidente se llama Entrando o Entrar a la familia de Krishna. Vean cómo Prabhupada lo llamaba. La familia de Krishna, decía Prabhupada. Srila Prabhupada visitó Dallas 2 veces en el 75. Esto ya fue en Estados Unidos. A su primera llegada del año, en el tercer día de marzo, en el 75, él dio una clase para una sala llena de sus discípulos. Él compartió instrucciones de la esencia de la educación, qué significa educación, y animar y entrenar a las personas en algo que él mismo había recibido de su padre, él dijo. Y el tema que siempre se repetía era abandonar la vida familiar y entrar en la familia de Krishna. Los siguientes son algunos extractos de su charla. Y esto es lo que Prabhupada dijo. Nosotros estamos tratando de fomentar una cultura brahmínica, o sea, una cultura espiritual, dentro de una sociedad que tiene cualidades demoníacas. Es una tarea muy difícil, pero aún así, por la gracia de Krishna, estamos consiguiendo algún tipo de éxito, dice Prabhupada. Estoy muy complacido de ver a todo este templo, verlos a ustedes, no solamente aquí, sino en todos lados. Ustedes, muchachos y muchachas americanas, ustedes son muy afortunadas, porque este movimiento se empezó aquí en América, hablando de Estados Unidos, y algunos de ustedes están tomándolo muy seriamente. Por favor, traten de ayudarme. Estoy tan endeudado con ustedes. Mantengan este sistema tal como lo están manteniendo. Entonces las cosas crecerán automáticamente. Y un día los historiadores entenderán y se darán cuenta de que este movimiento salvó a la sociedad humana de la oscuridad más terrible. Ese día llegará. Esto es algo
con frecuencia se recuerda de Prabhupada. Un par de ocasiones él se refirió a eso, como llegará el momento, dice Prabhupada, decía, tal como lo dijo aquí, que todos estos libros que vendemos, estos libros que hablan de la ciencia espiritual, traerán iluminación espiritual, y llegará el momento en la historia en el que las personas se den cuenta de que gracias a esta ciencia espiritual la sociedad humana se pudo rectificar. En estas palabras de entrada, Prabhupada admite que establecer una cultura espiritual es algo difícil, una tarea difícil. Y algunos de nosotros, no todos, lo estábamos tomando seriamente. Me recuerdo que en ese momento yo deseaba ser uno de aquellos que lo estuvieran tomando seriamente. Él también predijo que en el futuro los historiadores reconocerían que nuestro movimiento de conciencia de Krishna había intentado y había conseguido el éxito en salvar a la sociedad humana. Así que estoy muy complacido de ver la atmósfera aquí. Educación significa conciencia espiritual. Eso es educación. Si simplemente entendemos que Krishna es el Señor Supremo, es Dios, Dios es grande, y que todos los demás somos subordinados, entonces nuestro deber es servir a Dios. Estas dos cosas, si entendemos apropiadamente estas dos cosas, entonces nuestra vida será perfecta. Si simplemente aprendemos cómo dirigirnos y adorar a Dios, entonces lo complaceremos. Cómo dirigirme a Él de una manera agradable, cómo ofrecerle a Él buenos alimentos, cómo decorarlo a Él con ornamentos y flores, cómo ofrecer nuestros respetos ante Él, cómo cantar su nombre. De esta manera, si simplemente pensamos en Dios y lo servimos, sin necesidad de la supuesta educación, a pesar de que yo no tenga una supuesta educación, nos vamos a volver perfectos dentro de este plano material. Eso es conciencia de Krishna. El único simple cambio que se requiere es un cambio de conciencia. Así que ustedes traten de ser educados. Srila Prabhupada define educación en esta ocasión como conciencia espiritual. Y él establece cuál es la esencia de esa conciencia espiritual. Dios es la persona suprema. Él es grande y todos los demás somos subordinados y nuestro deber es servirlo a Dios. Estas dos cosas, si las entendemos, entonces nuestra vida será perfecta. Y terminó diciendo, la familia de Krishna. Krishna en el mundo espiritual, en Vrindavan, tiene una gran familia. Él tiene su papá, tiene a su mamá, Madre Yashoda, su mamá, Nanda Maharaj, su papá. Él también tiene muchos amigos, cientos, miles, amigos y amigas. Los árboles, las plantas, las flores, las frutas, la tierra, el agua, las vacas, los terneros. Él está rodeado por una gran familia. No es que está solo. Y él dice en la Bhagavad Gita en el capítulo 2, mi querido Arjuna, tú eres una persona, yo también soy una persona, y todos estos soldados y reyes también son personas. Así que no pienses que no fuiste una persona en el pasado y que no serás una persona en el futuro. Todos nosotros somos personas eternas. Así que siempre que hay una persona, siempre que hay compañía, hay familia, hay un intercambio de amor. Eso es conciencia de Krishna. Este movimiento de conciencia de Krishna está destinado para entrenarnos de manera suficiente cómo entrar en la gran familia espiritual de Dios. Eso es todo. El mundo material significa que estamos corriendo y anhelando aprecio de falsas familias. Pero no pienses que no hay una verdadera familia. Hay una verdadera familia. Y esa es la verdadera familia de Krishna, la familia eterna, familia bienaventurada. Así que este movimiento de conciencia de Krishna está destinado a entrenar a las personas para desapegarse de los falsos conceptos familiares y entrar en la familia real, familia verdadera. Ese es el punto, dice Prabhupada. No es que
si abandono este concepto falso de familia, me vuelvo cero y me vuelvo una luz. No, hay una familia verdadera, hay una vida verdadera. Y esa es la familia con Krishna. Srila Prabhupada explica aquí la naturaleza expansiva de la familia de Krishna. Ya no extrañaremos esas vidas familiares, entre comillas, porque hay perfección en el mundo espiritual. Y ahí hay un intercambio amoroso en todos los relacionamientos, de una manera tan perfecta, sin ningún defecto y sin ninguna imperfección. Eso es la conciencia de Krishna. Así que Prabhupada hablaba del concepto de la familia de Krishna y el ser parte de las personas quienes tienen una relación con Krishna. Y si hay una relación amorosa es porque hay familia, ¿no? Ahora aquí con esto podría dar la impresión de que tengo que rechazar a mi familia, podría dar esa impresión. Y Krishna le dice a Arjuna en la Bhagavad Gita que no hace falta eso, que al contrario, el llevar a cabo muy bien mis deberes con mi familia, eso si es que lo busco, me acerca también a Krishna, me acerca también a Dios. Esta mañana hablábamos de eso, ¿ustedes recuerdan? No sé si todos estaban presentes, pero esta mañana hablábamos de cómo puedo hacer una caridad, puedo compartir y dar algo a los demás, a quienes me rodean, y eso es caridad, pero también puedo hacer una ofrenda, y una ofrenda es cuando lo hago hacia Krishna. Y ese intercambio que cada uno de ellos están interrelacionados, mi servicio a Krishna, mis ofrendas al Señor Supremo, mejoran mis buenos relacionamientos con los demás, ¿no? Y si tengo buenos relacionamientos con los demás, eso mejora mi buena relación con el Señor Supremo, ¿no? Y si yo sirvo a aquellas personas que ya tienen un relacionamiento con el Señor Supremo, entonces se crea un círculo bastante trascendental. Si yo hago mi ofrenda a Dios hacia arriba, y se me olvidan los que están aquí a mano, se me olvidan los que están aquí en la tierra conmigo, eso será un tanto extraño, ¿no? Y lo hablamos hace algunos días, que Krishna no está satisfecho con eso, porque en fin de cuentas espera que cultivemos, tal como Prabhupada lo menciona aquí, y luego demuestra con su vida que podamos gradualmente ir aprendiendo a transmitir esos buenos tratos, ¿no? De manera genuina, de manera real y amorosa. Entonces, si hago solamente ofrendas a Krishna sin los tratos amorosos hacia mis semejantes, no será placentero. Si tengo buenos tratos hacia mis semejantes, pero me olvido de cultivar mi relación personal con Krishna, eso estará limitado, no trascenderá, porque mi corazón, en fin de cuentas, debe estar vinculado con el alma, debe estar vinculada con la superalma, ¿no? Porque el alma necesita la compañía de Dios, ¿no? Y si no tengo la compañía y la relación abierta y real con Dios, entonces todas las demás personas a quienes sirva, a quienes yo apoye y sirva, ellas como son otras personas como yo y no son el Señor Supremo, el servirlo a ellas todavía hará falta algo, ¿no? Y si podemos agregar a esa ecuación, podemos agregar que yo también no solamente ofrezco al Señor Supremo, sino también hago un servicio por aquellas personas que también están haciendo una ofrenda al Señor Supremo. Eso es una ecuación más completa y más científica y más, ¿cómo sería la palabra? Más certera de reportarnos un placer espiritual. Soy Hare Krishna. Puedo ampliar un poco sobre lo que dice Prabhupada acerca del deber de las madres, que es su tarea y debe dárseles prioridad más que la vida espiritual.
¿Te refieres al sentido de una madre con su hijo? ¿Es así, Soika? El deber de las madres, o los padres, las madres hacia con sus hijos. Me da la impresión que es así la pregunta. Si tú puedes confirmarme y luego hablamos. Con mucho gusto lo hablaríamos. Ok. Sí. eh, el deber de las madres, en realidad el deber de los padres en general, las madres y los padres, es el de cuidar, y no solamente cuidar de que mi hijo no se raspe las rodillas, o cuidar de que mi hijo haga bien la tarea, o cuidar de que mi hijo o mi hija tenga buenas compañías, sino el deber del padre o la madre, que es una tarea bastante noble y bastante un reto bastante grande, un desafío grande, es de transmitirle al hijo o a la hija, ser capaz de yo como padre poder transmitirle cuidado y afecto, pero reales, en el sentido de que si mi relación como padre, mi relación con Cristo está allí, saludable, y tengo mi relación amorosa con el Señor Supremo es saludable, entonces seré capaz de poder ver incluso con unos ojos más espirituales mi rol como padre, porque, como decíamos, puedo intentar ser el mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo, y olvidar mi cultivo espiritual, y eso será piadoso, ¿no? Será bueno, por supuesto. Sin embargo, si tengo ambas, puedo transmitirle a mi hijo eso que yo ya estoy viviendo. ¿Y qué es lo que estoy viviendo? Lo que estoy viviendo es que hay una realidad superior. No solamente le compraré los mejores alimentos, la mejor escuela, sino que también le transmitiré, y el niño, la niña, el hijo, eh, por el ejemplo de su papá, de su mamá, podrá aprender desde su niñez de que hay valores espirituales más elevados, ¿no? De que hay un Señor Supremo con quien cultivar un relacionamiento, ¿no? Y eso forma parte de la educación, como Prabhupada lo dijo aquí. Si yo puedo tener mi rol como papá y mis hijos o mi hijo puede también percibir que yo como padre, como madre, hago mis deberes, tengo mi trabajo, voy aquí, voy allá, pero también tengo deberes espirituales, tengo actividades espirituales, será más natural para mi hijo el absorber esa realidad de mi vida, ¿no? Si el niño o la niña perciben que yo como adulto tengo aspiraciones espirituales, tengo actividades espirituales, tengo valores espirituales, ese aspecto de mi vida también quedará en ellos, ¿no? Y eso es verdadera educación, partiendo de lo que Prabhupada dice aquí. Para que al final, en fin de cuentas, a pesar de que tú tienes tu hijo, según recuerdo, Soika, a pesar, en fin de cuentas, en un sentido más absolutista y más filosófico, pues todos estamos solos, ¿no? En fin de cuentas, durante un cierto periodo los hijos dependen de los padres, pero en fin de cuentas cada alma solamente es como un actor, está actuando en el rol de padre. Por este momento, la vida y el Señor Supremo me han puesto aquí para cuidar de tales personas que son mis hijos. Pero llegará un momento en el que tú como madre ya no estés, ¿no? Ya sea porque hayas muerto o porque tus hijos están en otro lugar o por diferentes razones, ¿no? Porque en fin de cuentas, cada alma, cada individuo está en un sentido solo, en un sentido, como digo, porque siempre estamos o generalmente estamos en compañía de otros, el Señor Supremo está con nosotros, pero si yo puedo inculcar en mis hijos esa realidad de que hay una realidad, de que hay una realidad que es espiritual, de que hay valores que yo los puedo cultivar en mi vida y eso me va a hacer a mí un gran hombre o una gran mujer. Si puedo transmitir ese sabor espiritual y esa realidad espiritual la puedo inculcar en mis hijos, eso es fantástico, ese es el mejor trabajo que puede haber, ¿no? Y eso,
como yo decía, podría dar la impresión de que Prabhupada se refiere a que, bueno, nosotros no somos ni hijos ni papás de nadie, así que lo importante es Krishna y podría yo volverme negligente. Yo como hijo podría volverme negligente con los tratos hacia mis papás o hacia mi familia en general. O yo como papá, como mamá, puedo volverme negligente con los tratos hacia mis hijos en nombre de que hay que entregarme solo a Krishna, porque lo único que importa es Krishna. Y eso no es una buena oferta tampoco, un buen plan, ¿no? Porque cuando la persona el individuo, se percata de que hay que servir al Señor Supremo, ok, ya tengo deberes para con mis hijos, entonces lo voy a hacer mejor todavía. Pero mi deber para con mis hijos es mi ofrenda a Krishna, lo hago como una ofrenda a Krishna y lo hago como una ofrenda hacia mis hijos, ¿no? Así que en realidad un Vaishnava, alguien que tiene un cultivo espiritual, alguien que es un sirviente de Krishna, cuidará de la mejor manera a sus hijos, ¿no? Y al mismo tiempo cuidará de la mejor manera su salud espiritual. Ambas se requieren. Y aquí no cabe abandonar una por otra, repito. Podría yo decir, bueno, voy a abandonarme en mi rol como mamá y descuidar mi rol como sirviente de Krishna, porque en fin de cuentas todos somos sirvientes de Krishna, no somos ni mamás ni papás, ¿no? Y de alguna manera eso sería un poco peligroso, el abandonarme a mí, olvidar todo y ponerme solamente los lentes de mamá, ¿no? Y todo el tiempo pensar como mamá. Es un poquito, puede ser un poco peligroso, porque eso me llevaría a olvidar que en fin de cuentas soy un sirviente de Krishna. Un día tu hijo crecerá y se irá, hipotéticamente hablando. Y el padre o la madre se dará cuenta que invirtió tanto tiempo que no es, no es un tiempo mal invertido, por supuesto, pero en todo ese tiempo que llegará el momento, ya sea por la fuerza del destino, por los estudios, por la hora de la muerte, por lo que sea, llegará un momento en el que tenemos que separarnos de nuestros padres. Y el padre y la madre pueden estar conscientes de eso. Ser el mejor papá que pueda, pero ser un buen sirviente de Krishna, ambas cosas, no cambiar una por la otra. Y eso dará una mejor satisfacción, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir, Soika. Y como último punto es que si estás en un ambiente, si estás en alguna ciudad en donde conozcas devotos de Krishna, conozcas Vaishnavas que tienen hijos, creo que te serviría a niveles más prácticos, consejos más prácticos, conversar con personas que tienen hijos. Eso es lo que yo puedo alcanzar a decir a modo teórico, ¿no? Porque personalmente yo no tengo hijos. Así que si conoces no sé cómo si aún entiendo y recuerdo, estás en Chile, si no me recuerdo mal. Si tienes la oportunidad de participar en un ambiente con Vaishnavas, puedes acercarte y puedes ir identificando que hay algunas familias o personas que tienen hijos y que han llevado el asunto familiar y devocional bien equilibrado y acercarte a ellos y entablar una relación y gradualmente ir pidiendo consejo y eso, ¿no? Incluso si no los encuentras en un círculo devocional, pues siempre es saludable ir pidiendo ayuda en cualquier área, en este caso de los hijos, a personas quienes son expertos en el tema específico, ¿no? Así que eso. Por último, tenemos de este otro libro, Srila Prabhupada, un mensajero del Señor Supremo. El contexto de esto, vamos a ver en qué año estamos, 1966. El contexto de esto es que Prabhupada había venido de India y recién había fundado los dos primeros templos, el primero en Nueva York, el segundo en San Francisco. Y todos estaban tan entusiastas, tan entusiasmados,
Y nunca se imaginaron que el Swami que tenían enfrente estaba anciano y que en cualquier momento podía tener problemas de salud. Nunca se pusieron a pensarlo. Pero él era un hombre de 72 años. No era cualquier cosa, hablando en términos de la edad y los problemas de salud que eso implica. Así que Prabhupada lo llevaron al hospital, estuvo allá por un par de días, le pusieron un montón de inyecciones, Prabhupada quería salir de allí, salió del hospital, pero su salud no estaba mejorando. Así que estaba pensando en ir a la India para recuperarse, porque como vimos en el otro incidente, que él cuando había un clima frío, para él era más difícil, así que buscaba países en donde pudiera estar más tranquilo el clima, o más soleado, pues. Y es lo que buscaba en este incidente. Vamos a leerlo. Swamiji le dijo a Kirtanananda que definitivamente deseaba ir a la India, por Nueva York, vía Nueva York, tan pronto como fuera posible. Kirtanananda empacó las cosas de Swamiji y lo condujo hacia San Francisco para pasar la noche en el templo. En este momento Prabhupada se quedaba en una cabaña en San Francisco, pero no en el templo. Así que se quedaba en una cabaña en donde solamente convivía con unos 2 discípulos que cocinaban para él y lo atendían, porque estaba muy enfermo. Así que lo trajo al templo para pasar las últimas horas de la noche ahí en el templo. Y en la mañana siguiente saldría. El templo y también el apartamento del Swamiji estaba más o menos vacío en la noche. Lo que sí había eran muchos devotos e invitados esperando ver al Swami y docenas de personas estaban esperando iniciarse. Cuando Kirtanananda le aconsejó al Swami que sería mejor no ir a la sala del templo para el programa de la tarde, Prabhupada, Swamiji insistió en ir por lo menos un momento durante el kirtan. Estoy leyendo una pregunta de Sahaida. Si una persona antes de ser llevada por una ola, supongo que te refieres a una ola en el mar, dice Gaura Premanandi, ¿qué significa? ¿Y cuál es la reacción a su vida después que sale sin lesiones de esta acción? Terminamos el incidente y vamos a ir. Así que Prabhupada estaba en el templo, en la habitación, pero su discípulo, su sirviente, le aconsejó que mejor no bajara a la sala del templo porque él estaba muy enfermo. Pero él insistió en ir por lo menos al kirtan. Cuando entró a la habitación del templo, los devotos inmediatamente pararon el kirtan y cayeron al suelo ofreciendo reverencias. Había un silencio tremendo. Él inspiraba en ellos esta reverencia. Esta podía ser la última ocasión en la que ellos lo verían a él. Ellos lo miraron a él durante el kirtan mientras él tocaba los kártalas, los platillos de mano, cantando con ellos posiblemente por última vez. Todos estaban temerosos de que el Swamiji, como en ese tiempo lo llamaban, no iba a volver a Estados Unidos porque estaba viejito, estaba anciano. Y él mismo repetía de que no sé si voy a morir o no, pero quiero ir a India. Y estaba ese humor en el ambiente de que no lo vamos a volver a ver más. Mañana se va. Así que ellos lo miraron a él durante el kirtan, mientras él cantaba y tocaba los platillos de mano. Tal vez lo miraron pensando que tal vez sería la última vez. Aquellos que no estaban iniciados lo aceptaron a él como su maestro espiritual esa noche, antes de que fuera demasiado tarde. El Swamiji pidió el micrófono. Nadie esperaba que él desearía hablar. Kirtanananda, su sirviente personal, que era la única persona con la posición de poderle restringir de que hablara, se sentó y no dijo nada. Se sentó ahí junto con nosotros, escuchando con expectativa. Swamiji entonces habló tranquilamente acerca de su misión. Bajo la orden de su maestro espiritual,
él había traído el movimiento de conciencia de Krishna a América. Y Krishna, muy amablemente, le había enviado tantas almas sinceras para ayudarle. Prabhupada dijo, tengo algunos hijos en India, algunos niños, pero mi verdad... A ver. Tengo muchos niños... Perdón, estoy aquí confundido. Tengo un par de niños en India desde mis días de familia, pero ustedes son mi verdadera familia, mis verdaderos niños. Ahora iré por un cierto tiempo a la India, espero volver pronto. Soy un hombre viejo, dijo, y puedo morir en cualquier momento, pero por favor, todos ustedes traten de seguir adelante con este movimiento de Sankirtan. Ustedes ya han cultivado humildad y tolerancia. Krishna dice que hay que ser más humilde o tan humilde como la hojarasca en la calle y más tolerante que un árbol. Así que deben tener entusiasmo y paciencia y continuar empujando y trabajando en este movimiento de conciencia de Krishna. Él se sentó y continuó hablando aún así con gran gravedad, con mucha gravedad, pidiéndoles a ellos que se mantuvieran juntos y siguieran empujando este movimiento para su propio beneficio de ellos y para el beneficio de otros. Lo que sea que ustedes hayan aprendido, dijo, por favor repítanselo a otros. Ellos comprendieron en ese momento, tal vez por primera vez en sus vidas, comprendieron que ya no eran, ellos no solamente se habían unido a este movimiento para pasarla bien o para venir a tener las buenas vibraciones del Swami. En ese momento comprendieron que eran parte de un gran movimiento de prédica, un movimiento misionero, que trataba de salvar al mundo. Ellos ahora se sentían obligados, una obligación movida por el amor que tenían hacia Swamiji y hacia Krishna. Esto fue en San Francisco, 1966. Srila Prabhupada aparece nuevamente el concepto de la familia. ¿Ven? Prabhupada dice, me voy a India y allá tengo algunos niños, tengo algunos muchachos desde mis días de familia, dice él, porque él tuvo hijos. Pero ustedes son mi verdadera familia, mis verdaderos niños, dice él, mis verdaderos hijos. Así que por favor, ayúdenme, dice él, ¿no? Y tal como aparece aquí, ellos se dan cuenta de que es cierto. Tal vez hasta ese momento habían como tenido el humor, el espíritu de ir y pasarla bien y eso, ¿no? Y estar con el Swami. Pero aquí en este momento él le estaba pidiendo ayuda. Ayúdenme a seguir empujando con este movimiento porque es para el beneficio de las personas, él dice. Para que se beneficien ustedes y beneficien a otros. Traten de compartirlo, lo que sea que hayan aprendido, dice Prabhupada, compártalo con otros. Y una vez más aparece eso, la familia de Krishna, la familia espiritual, que Prabhupada vivía basado en esa plataforma y que, si bien es cierto, tal vez no pudimos estar ahí frente y cerca, al mismo tiempo podemos acceder y leer. Y si nosotros en esa época, en esa fecha, 1966, hubiéramos estado ¿en qué otro sitio? En Nueva York, por ejemplo, y hubiéramos visto a Prabhupada, pero no hubiéramos sido testigos de este momento que acabamos de leer, ¿no? Y lo vemos a Prabhupada pidiendo allí, yo puedo morir en cualquier momento, dice, pero ayúdenme a llevar este movimiento a otros, ¿no? Y podemos incluso tomar eso para nosotros y de alguna u otra manera formar parte, de alguna u otra manera involucrarnos. Y el objetivo sería que cada vez nos involucremos más, ¿no? Que cada vez, de acuerdo a las circunstancias y como nuestras circunstancias nos lo permitan, podemos involucrarnos más en ese humor de empujar y ayudar a que
esta misión llegue a otros, ¿no? Y como en alguna ocasión un reportero le preguntó a Prabhupada, le dijo, "¿Y usted por qué vino aquí si hay tantas iglesias?" Y Prabhupada le dijo, bueno, pues queremos traer a Krishna, queremos traer la ciencia de Dios. Y el reportero le dijo, ¿y todos aquellos que ya creen en Dios, qué va a pasar con ellos? Y Prabhupada, no estamos convencidos, no estamos interesados en convencer a la gente que abandone a su propia religión, dice Prabhupada. Sino estamos interesados en presentar una ciencia devocional. Si alguien que ya conoce a Dios quiere estudiar nuestra ciencia, pues adelante, dice él. Pero su movimiento de conciencia de Krishna no intenta eh, como convencer a otros de que abandona tu religión y vuélvete un Hare Krishna, por ejemplo. Sino él trata de compartir, como lo dijo, recuerden, lo hemos leído, el primer principio, primer propósito de ISKCON, que es llevar este mensaje, educar a las personas y entrenarlas, dice él, en ciertas técnicas para despertar su amor por Dios. Así que es lo que él pide en este incidente y lo pide en muchos incidentes más, de que podamos colaborar, ayudarle a él, ¿no? Está una etapa en donde yo llego y la paso bien en los centros fundados por él. La paso bien y llego y me mantengo ahí y eso es bienvenido, fantástico. Si uno quiere entrar un poquito más a una realidad espiritual un poco más íntima, puede entrar y participar de esta actividad, la actividad de expansión, la actividad misionera. Y esa actividad forma parte de un aspecto muy íntimo de Prabhupada. O dicho de otra manera, forma parte de la familia de Prabhupada, quienes se decidan participar de esa actividad misionera en la medida en la que las circunstancias nos lo permitan. Incluso quienes están en casa, no es necesario que se tenga que vivir una vida de renunciante para hacerlo, pero siempre hay una oportunidad de ayudar a que este movimiento de conciencia espiritual, conciencia, la ciencia de conciencia de Krishna pueda llegar a otros. Eso nos permitirá ir acercándonos a la familia de Krishna, lo cual es una familia real, nuestra vida real. Creo que puedo parar allí. Sí. Y voy a leer algunos comentarios. Y la pregunta es a Aida. Si una persona antes de ser llevada por una ola está en el mar y la lleva una ola y dice Gaura Premanandi, ¿qué significa? ¿Y cuál es la reacción a su vida después que sale sin lesiones de ser? Gaura Premanandi, pues Gaura hace referencia al señor Chaitanya, ¿no? O a Krishna. ¿Y cuál es la reacción a su vida después de que sale ileso? No sé cuál sea la reacción. Puede ser que estoy enfrentando un problema y si llamo el nombre de Krishna, el nombre de Dios, puede ser que me salve de tal problema. Pero no ocurrirá todo el tiempo, ¿no? Habrá ocasiones en donde por mi propio karma, porque así funcionan las leyes de este lugar, de este mundo, voy a tener que recibir un golpe, voy a tener que recibir una enfermedad, a pesar de que cante el nombre de Krishna, ¿no? Habrá ocasiones en donde por pedir ayuda a Dios recibo el efecto de que esa ola, no sé si es, bueno, tú dices que en el mar, pero también lo podemos poner en un sentido figurado. Habrá ocasiones en donde llamo y canto el nombre de Dios para que me proteja en cierto problema y me protegerá, ¿no? Puede ser que salga ileso. Ambas situaciones se presentarán. Y en ambos casos siempre es bueno recordar, cuando estamos en problemas, recordar al Señor Supremo. Ahora, cuando salimos ileso de la situación, lo mejor sería que podamos ir cultivando nuestra relación con Krishna, ¿no? Con Dios. No sé si es por ahí, me da la impresión de que no comprendo. De hecho, no comprendo, no capto bien cuál es el punto de la pregunta. ¿Cuál es la reacción a su vida después de que sale sin lesiones de distracción? Sí, habrá algunas personas quienes perciban que, hey, sí, fui salvado por Dios, ¿no? Y perciban que Dios me ayudó. Y después de eso decidan
mejorar y su agradecimiento expresarlo a Dios. En algunos casos uno fue ayudado por Dios y se siente agradable, pero al día siguiente a uno se le olvida que Dios me ayudó. A mí me pasa. Al día siguiente me olvido de que ayer pasó algo fantástico con Krishna. En ocasión no recuerdo, trato de mantenerme recordando eso también. Aquellas ocasiones en donde he tenido experiencias muy vívidas, trato de recordarlas también porque la tendencia natural es el olvido en este lugar, en este mundo. Y si Dios nos protege de ciertas situaciones, hay esa tendencia a olvidarlo y no es muy agradable. O sea, no nos trae muy buenas reacciones, muy buenos resultados. Ok, entonces vamos a parar hasta allí. Eso fue por hoy. La visión de Prabhupada, cómo él veía que sus discípulos eran su familia y por esa razón era capaz de manera genuina, de manera franca y de manera real, transmitir esos tratos amorosos con ellos. Y hubo quienes sintieron eso, de cómo en presencia suya la vida era distinta. Tal vez nosotros no tenemos esa compañía así personal. Sin embargo, al recordar, leer y escuchar dichos incidentes con un espíritu de ofrenda, voy a dedicar mi tiempo para escuchar y mejorar mi relación con Krishna. Eso tiene un resultado como si hubiéramos estado allí. Así que es igual de válido y es un momento también para reflexionar, invitarlos a que podamos involucrarnos un poco más en la actividad de ayudarle a Prabhupada en llevar este mensaje a otras personas y así entrar a un círculo familiar más cercano todavía. Muy bien, paramos ahí, espero que tengan una feliz noche de domingo. ¿Qué fecha tenemos hoy? 28 de junio. Feliz domingo, nos vemos mañana, lunes, para la lectura del Srimad Bhagavatam. Hare Krishna.